Yo. Bien. Buenos días, profesora. Mi nombre es Aria Celeste Fernando Elías Vela. Y y hoy comenzaremos hablando de la unidad número 4. Comenzamos con el tema de ajuste de activos y pasivos al cierre en un periodo actual. Párrafo 186. Bueno, este mismo nos habla de que a fecha de los estados contables, una entidad tendrá que identificar cuáles activos y cuáles pasivos están expresados en moneda de cierre y cuáles están expresados en moneda de una fecha anterior al cierre. Este párrafo más que nada habla de la identificación de las partidas. Luego tenemos ya el párrafo 187, que nos habla de que una entidad no podrá modificar el importe de aquellas partidas que están expresadas en moneda de cierre. Un ejemplo claro sería ya el efectivo, caja, también serían aquellos créditos o deudas en moneda, o activos y pasivos que expresados, estén expresados y medidos a sus valores corrientes, determinados a la fecha de los estados contables. Continúa ahora mi bien, compañero. bien, continuando lo que dijo mi compañera, vendrían a ser que el párrafo 188, que es para actualizar partidas viejas. Que una entidad expresará en moneda de cierre a aquellos importes de partidas medidas en una fecha anterior, si son, por ejemplo, de bienes de cambio o otros activos medidos al coste. Este párrafo también nos define que debemos identificar el periodo de origen de las operaciones, no, de las partidas, y también debemos saber qué sería la fecha y de dónde vienen estos importes. También nos pide que tenemos que calcular el coeficiente de ajuste que corresponda, si es que así lo necesita, y que debe seguir las reglas de los párrafos 179, 182 y 183. Ah, Bien, siguiendo sería el párrafo 189 que nos habla de que una entidad determinará el patrimonio neto al final de su periodo actual en moneda de cierre, restándole los activos a esa fecha, los pasivos a esa fecha, también reexpresados a la fecha de cierre. O sea, de que tanto para poder determinar su patrimonio neto, tiene que estar represado tanto activos como pasivos a su valor de cierre del periodo. Bien, sigue mi compañera con... Continuamos ahora con el párrafo 190. Este mismo explica que una entidad para poder expresar en moneda de cierre las distintas partidas que integran el patrimonio neto, excluyendo obviamente el resultado de la partida actual, se tendrán que seguir los siguientes pasos. El primero de ellos se tendrá que expresar en moneda de cierre cada una de las partidas, utilizando un coeficiente que refleje la evolución de los índices de precios FATSE. Que se hará desde la fecha en que se determinó el saldo inicial hasta la fecha de los estados contables. Luego, este mismo importe o resultado que nos dé lo vamos a sumar o restar con aquellas variaciones que ocurrieron durante ese periodo. Y obviamente estas variaciones también están expresadas en moneda de cierre. Y van a tener que seguir con aquellas pautas que están establecidas en el párrafo 191, que ahora comentará mi compañero. Bien, el párrafo 191 nos habla de que cómo una entidad deberá reexpresar las variaciones patrimoniales. Nos define en dos incisos. El inciso A, que nos habla de los resultados y resultados diferidos, que para ajustar cada uno de los componentes al resultado del periodo y los resultados diferidos del periodo, la entidad determinará la moneda en que tal componente se encuentre expresado. Para ello, la entidad clasificará y medirá estos componentes del resultado del periodo y los resultados diferidos del periodo de la siguiente manera.
que sería la clasificación de componentes del resultado del periodo y los resultados diferidos, donde podemos encontrar que serían los resultados generados por transacciones, donde podrían entrar lo que serían las ventas, sueldos y impuestos. Y después nos define que sería que para medir el componente a moneda de cierre, debemos hacer que sería multiplicar el valor nominal, o sea, tomar el valor nominal y multiplicarlo por el coeficiente de ajuste. Con el coeficiente de ajuste desde la fecha en que ocurre la operación hasta la fecha de cierre. Esa es la primera parte. De segundo, nos habla de que de los resultados generados por el consumo de activos que pueden llegar a ser por la depreciación, de bienes de uso o costos de ventas. Este es diferente ya que los resultados de este activo se van consumiendo mientras se deprecia. Bien, que nos dice que para poder medirlo, debemos agarrar que sería el valor actual, que sería del activo consumido, que podría llegar a ser el valor de la mercadería que vendimos o el valor de una maquinaria que estamos depreciando. Y lo multiplicaríamos por el coeficiente de inflación correspondiente a la fecha en que se mide. Y después entraría un concepto también, otros dos conceptos que vendría siendo la rotación, que nos define la rotación de que si normalmente la mercadería pasa 3 meses en el depósito antes de llegar a venderse, podríamos utilizar este promedio para identificar cuándo se produjo su consumo. Y por último, nos define lo que sería la depreciación, que primero para depreciarlo tenemos que llevarlo a su valor actual, o sea, llevarlo a su valor actual en moneda de cierre y después podríamos realizar recién lo que sería la depreciación. ¿Cómo se realiza la depreciación? La depreciación se hace con el siguiente cálculo, que vendría siendo el valor de origen menos su valor residual dividido su vida útil. Y tenemos que tener muy claro de que las amortizaciones no se deben depreciar, sino debe ser el bien, no las amortizaciones. Bien. Mi compañera continúa con el inciso B. Continuamos ahora con los resultados por la comparación de magnitudes. Ejemplos serían aquellos resultados por la actividad agropecuaria, resultados por la venta de un bien de uso, y también están los resultados por la comparación de un activo y su valor recuperable. Bueno, la RT establece que se va a tener que multiplicar cada una de estas magnitudes que ya están expresadas en moneda de cierre por su coeficiente correspondiente, para luego ser comparadas y de allí determinar el resultado del periodo o un resultado diferido, que obviamente está expresado en moneda de cierre. Luego tenemos los resultados financieros, que serían de los intereses o la diferencia de cambio. La RT establece que se tienen que determinar en términos reales, una de las opciones. O si no, también sería multiplicando su valor nominal por el coeficiente correspondiente, para que lo estén expresadas en moneda de cierre. Pasamos ahora al inciso B, que habla de los aportes y distribuciones. Este inciso explica que una entidad podrá medir los aumentos de capital, otros aportes, las distribuciones o reducciones que integran el patrimonio neto en el periodo establecido, que ocurren en este periodo, de la siguiente manera. Una de ellas sería ya la suscripción de acciones. La RT establece que se tiene que realizar a la fecha en que se suscribió. Ejemplo claro sería el capital. El capital se registrará a la fecha de su suscripción. El otro sería la capitalización de aportes irrevocables.
La RT establece que se tiene que registrar a la fecha en que se realizó el aporte, a la fecha de aportes. Y después tenemos ya la capitalización de utilidades, dividendos o la creación de cualquier otra reserva que se hará a la fecha de asamblea o a una fecha anterior al cierre. Un ejemplo claro, digamos que tenemos cierre de ejercicio el 31 del 12, pero el 30 de abril se reúne la asamblea con 500 pesos de utilidad. Entonces, con ella quiere constituir dividendos, constituir reservas, etcétera. Y para determinar la fecha en que se harán estas modificaciones, se va a tomar la fecha en que se hizo la junta de asamblea. Entonces, ¿cuál será? El 30 de abril. Ahora mi compañero continúa con las siguientes situaciones. Bien, continuando con lo que dijo mi compañera del inciso B de los aportes y distribuciones, continuaría hablando que serían de los aportes irrevocables. Los aportes irrevocables, como nos habla de que tenemos que multiplicar el valor nominal de los aportes por el coeficiente correspondiente a la fecha del aporte o a la fecha definida de la irrevocabilidad si se trata de la conversión de un pasivo en patrimonio neto. Después nos habla que serían de las distribuciones de dividendos en efectivo u otros activos. Que esto más que nada pasa en cuando una empresa decide repartir parte de sus ganancias con sus accionistas barra socios y su medición vendría siendo de la siguiente manera, que tendríamos que se tomaría nominal, su valor nominal de lo distribuido, lo que distribuyó, y se lo multiplicaría por el valor correspondiente a la fecha en que se aprobó la distribución de este mismo. Bien, bien. Y el último vendría siendo que será la reducción del capital a los, para devolvérselo, para devolvérselo a los accionistas. Bien, sí. La reducción del capital para devolvérselos a los accionistas. En este caso, lo que pasa es que la empresa decide reducir su capital y, como efecto, devolverle una pequeña parte de este a los accionistas. ¿Cómo se lo lleva a la medición? Se toma el valor nominal de la reducción y se lo multiplica por el coeficiente correspondiente a la fecha en que se aprobó la reducción. Bien. Y bueno, eso sería todo, profesora. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Ahí está.